Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Nunca pensé que el olor a carne podrida saliera de uno mismo. El médico lo disfrazó con tecnicismos. Me dijo que era necrosis en el pulmón izquierdo, que la metástasis había decidido expandir su evangelio por mi cuerpo como si fuera tierra fértil. Pero no se engañen, eso ya lo sabía yo. Se siente. La muerte no llega de golpe. No es una aparición fantasmal como en las películas. Es más bien una vecina entrometida, de esas que se asoman diario a la ventana a ver si ya te moriste, para poder meter cuchara. Yo ya la huelo, y creo que ella también me huele a mí. Soy sacerdote desde hace 38 años. Lo digo como quien confiesa haber pertenecido a una secta, porque a veces así se siente. Entré al seminario a los 17, lleno de fuego, como dicen los devotos. Quería salvar almas. Qué iluso. Pensaba que el mundo estaba mal porque nadie le prestaba suficiente atención a Dios, y que si alguien, con la voz adecuada, les hablaba con firmeza y ternura, la gente entendería. Y yo, ingenuo de mí, pensaba ser esa voz. Hoy, con una tráquea a medio cerrar y tosiendo sangre como quien escupe culpas, les puedo decir que la voz se me fue hace mucho. Y no porque el tabaco me la haya quitado, aunque eso ayudó, sino porque con el tiempo descubrí que la gente no viene a la iglesia a cambiar, viene a esconderse. Durante todos estos años, fui el recipiente de todo lo que ustedes no se atreven a contarle ni al espejo. Fui su basurero con sotana, y yo, por obediencia o por miedo, me tragué cada palabra. Me sentaba en ese cubículo con celosía de madera, esperando que el próximo penitente me dijera que había mentido, que se habían tocado, que había robado algo del súper. Lo que llegaba era otra cosa. Llegaba con rostro tembloroso, con voz de niño arrepentido, pero con el alma podrida. Me hablaban de cosas que harían vomitar a cualquier otro, pero a mí, con el tiempo, me dejaron insensible. Una madre que dejó morir a su hija porque Dios le había hablado y le dijo que no la llevara al hospital. Un señor que se acostó con su cuñada durante el velorio de su esposa. Una abuela que se orina en la sopa de su nuera todos los domingos porque la muy perra se lo merece. No, no es exageración. No necesito inventar. Todo lo que digo ocurrió. Y lo peor es que yo les di la absolución. Reza 5 Padres Nuestros y no lo vuelvas a hacer, decía, mientras por dentro me gritaba, qué asco me das, cabrón. Pero no podía decirlo en voz alta. Tenía que ser Dios, no hombre. Y ahora, rozando la muerte con la yema de los dedos, ya no me importa. Porque si hay infierno, al menos no voy a ir solo. Sí, fumé como condenado. ¿Y qué? Era el único ritual que me quedaba donde no tenía que fingir. El humo no pide perdón. El humo no miente. El humo no me confesaba estupideces como me excité viendo a mi prima. Y aquí estoy, hermanos. Viejo, cansado, sin pelo, con las uñas negras y un tumor que parece rosario dentro del pecho. Pero con una certeza absoluta. Si Dios existe, está más harto que yo. La Biblia dice, con toda su santa poesía, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, 8. Lástima que ninguno de los que entraron a mi confesionario califican. El primer testimonio, las flores que no florecen. Dicen que uno debería escuchar con paciencia, con caridad, con el oído abierto y el juicio cerrado. Yo hice eso, al principio. Me sentaba derecho, respiraba hondo, ponía esa cara de comprensión divina y decía, hija, habla sin temor. Aquí no estás ante un hombre,
sino ante Dios. ¡Qué mentira más grande! No me vengan con que todos merecen redención. Algunos, por lo que me contaron entre esas 4 paredes, merecen una paliza, un exorcismo, o mínimo una denuncia penal. Pero no, el confesionario no es para eso. Es el único lugar donde el infierno se permite contar sus historias sin castigo inmediato. La primera historia que decidí contarles me la relató una mujer que olía a jazmín y tenía las manos demasiado limpias. Las señoras así siempre me preocupan. Las que huelen bonito, las que se sientan derechas, las que te hablan con esa voz templada de quien nunca levanta la voz. Esas son las que más esconden. Entró al confesionario un jueves, de esos donde el aire huele a humedad y al incienso barato que echan los monaguillos para que la iglesia no huela a ratas. Yo ya tenía encendida mi tercera colilla del día. Sí, dentro del templo, ¿y qué? Cuando ella entró y cerró la puertita con cuidado, como si fuera a despertar a un muerto. «Padre, necesito confesarme», dijo con esa voz de misa de 12. «Adelante, hija, Dios te escucha. Yo nomás soy el instrumento, aunque cada vez me siento más como un cenicero, pero bueno». Silencio. Respiración contenida. Las manos, lo vi por la rejilla, temblando levemente. Y entonces empezó. «He abortado, padre. Ahora escúchame bien». Yo ya había escuchado esa palabra muchas veces. No me escandaliza, me duele sí, pero no me escandaliza. Lo que me escandalizó fue el número. «Una vez», le pregunté. «7», respondió ella, como quien dice que se le quemó el arroz 7 veces en su vida. 7. ¿Cómo fue eso? Y allí, sin llorar, sin gritar, sin apretar las manos en señal de remordimiento, empezó a contarme como si estuviera recitando una receta. Vivía con su esposo en una casita humilde, pero cuidada. Él trabajaba en el norte, en una fábrica de autopartes, y regresaba solo una vez al año. Confiaba en ella, la quería, le mandaba dinero, y ella en su soledad se dejaba querer por otros. Nunca los mismos. Taxistas, un cuñado, un profesor de la secundaria nocturna. Ninguno de ellos fue su esposo. Ninguno de ellos supo lo que venía después. No podía tener hijos que no fueran de él, me dijo con esa tranquilidad que solo tienen los psicópatas y los notarios públicos. Así que los perdía. Apenas sabía que venían. ¿Los perdías? Sí. Hierbas, tés, golpes, lo que hubiera. Y cuando salían los enterraba. Ahora imaginen mi cara. O bueno, mejor no la imaginen. Imaginen mi alma haciendo cortocircuito. ¿Dónde los enterrabas? En macetas, en mi patio, en 7 diferentes. Tenía un geranio, 2 bugambilias, un nardo, una sábila, un rosal y una de esas que dan flor amarilla. No sé cómo se llama. Allí están todos, uno por uno. Nunca los saqué. Me quedé en silencio. No por respeto, por incredulidad. ¿Y nunca te pesó? ¿Qué cosa?, me preguntó sincera. Eso, lo que hiciste. Claro que sí, padre. Por eso vengo. Porque a veces sueño que lloran, que están todos juntos debajo de la tierra, mirándome, que me reclaman con sus ojitos cerrados, pero luego amanece y se me pasa. Tragué saliva, o eso intenté. La garganta ya me dolía tanto que parecía tener una espina de pescado permanente. Y tu esposo nunca supo. Nunca. Ni sabrá. Él es bueno, padre. No se merece saber que su patio es un panteón. Y allí lo tuve claro. No hay infierno suficiente para algunas cosas, porque hay pecados que no se hacen con odio, se hacen con indiferencia, con esa maldita frialdad que da el egoísmo puro. Ella pidió absolución. Yo, como mandan las normas, se la di. Le dije que rezara. Le dije que se arrepintiera. Le dije que Dios perdona. Pero no se lo creí ni yo. Antes de irse, me preguntó si aún podía plantar otro rosal. ¿Por qué? Porque a veces siento que van a crecer más. No le respondí.
Solo me quedé sentado, con el sudor bajándome por la espalda, sintiéndome menos sacerdote que nunca, más hombre, más débil, más cansado, como si las raíces de esas macetas hubieran entrado también en mis pulmones. Cuando se fue, abrí la Biblia al azar, buscando algo, cualquier cosa que me diera una señal, y encontré esto: no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Éxodo 23:7. La cerré, encendí otro cigarro, y pensé en los geranios. Amén. Testimonio 2. El que canta, encanta. Algunos creen que la maldad llega con capa negra y olor a azufre, o que el diablo habla en latín antiguo, que te sopla al oído frases blasfemas mientras las velas se apagan solas. Tonterías. El diablo llega con gorra de lado, tenis blancos y un demo en la mochila. Y canta. Canta muy bien, por cierto. A este muchacho lo conocí hace unos 3 años. No diré nombres, porque no tengo la menor intención de que pague su culpa, al menos aquí en la tierra no. Entró al confesionario un viernes por la tarde. No era su primera vez. Antes venía a contar chismes de barrio, que si le tiraba el calzón la prima, que si vendía mota, pero poquito, nada fuera de lo común. Pero esa tarde traía otro tono, uno raro, mezcla de euforia y culpa recién horneada. Padre, necesito confesar algo feo, pero feo. Lo miré por entre la rejilla. Sudaba como cerdo. Movía los dedos como si tuviera teclas invisibles en las yemas. Habla, hijo. Aquí estás en presencia de Dios, dije, sin ironía esta vez, porque ya me imaginaba el desastre. ¿Usted cree en eso? ¿En los pactos? ¿En que uno puede ofrecer algo y a cambio, ya sabe? Me acomodé en el banco. ¿Te refieres a pactos con el diablo? ¿O con algo? No sé qué era, pero funcionó. Respondió sin dejarme terminar. Respiré hondo. Siempre que un penitente empieza con funcionó, me preparo para lo peor. Nadie dice eso por un Ave María contestada. Sigo esperando que me digas qué hiciste. Se quedó callado. Pensé que se iba a echar para atrás, pero no. Bajó la cabeza y soltó. Le ofrecí la lengua de mi mamá. ¿Qué? La lengua, padre, con bisturí, un ritual. Ella no murió, pero ya no puede hablar. No bien, dice puras babosadas, balbucea. Cree que fue un derrame. Tu madre... Me costó articular palabra. ¿Estás diciendo que le mutilaste la lengua para hacer un pacto? Sí, padre. Yo solo quería que me escucharan, que mis canciones pegaran, que alguien me firmara. Me dijeron que el sacrificio debía ser sangre de raíz y palabra. Así lo llamaron. Me quedé mirando la rejilla, como si del otro lado me estuviera hablando un demonio con piel de muchacho. Yo no soy ingenuo. Sé que la brujería existe, no como la pintan las películas, pero existe. Y lo peor, funciona. No siempre, pero cuando pega, pega como patada de mula. ¿Quién te metió en eso? Un santero en Chalco. Me lo presentó un primo. Él me limpió primero con gallina negra. Luego me pidió algo grande. Dijo que lo mío era grave, que la envidia me tapaba el destino, que si quería romper la traba, necesitaba algo fuerte, algo que hablara por mí. ¿Y tú? Pensaste en tu madre. Ella siempre hablaba mucho, padre. Siempre opinaba, siempre decía que yo no iba a llegar a nada, que la música era para vagos. Me tenía harto. No sé. Sentí que tenía sentido. No lo dijo con odio, lo dijo con una serenidad que me dio escalofríos. Como si hubiera leído una receta. Como si mutilar a la mujer que te dio la vida fuera tan racional como dejar de usar azúcar. ¿Y funcionó? Al mes me invitaron a grabar con un productor. Un reggaetón que ya lleva 4 millones de vistas. Salí en TikTok. Me entrevistan. Me jalan las morras en la calle. Todo cambió, padre. Silencio. Me hubiera gustado decir que le grité, que lo expulsé del templo, que le lancé agua bendita hasta ahogarlo. Solo me quedé ahí, viejo,
lleno de bronquios, con la muerte respirándome en la nuca y un cigarro imaginario entre los dedos. ¿Te arrepientes? Se encogió de hombros. A veces, sobre todo cuando la veo. Ella me mira raro como si supiera, aunque no puede decirlo. Es irónico, ¿no? Me maldijo toda la vida y ahora solo puede mirarme. Y viniste a confesarte. ¿Para qué? Para asegurarme, por si acaso, para equilibrar. Uno nunca sabe cuándo se acaba todo, ¿no? No, hijo, le dije, por primera vez con algo de rabia. No se trata de equilibrar. No estás pagando una deuda, estás sumando culpas. Se quedó callado. Luego se santiguó, como si eso limpiara algo. Y se fue, sin penitencia, sin redención. Solo se fue, dejándome con el pecho oprimido y la Biblia temblando en las manos. Esa noche no dormí. Pensé en su madre, en lo que callamos cuando no podemos hablar, en lo que dejamos que nos arranquen por amor o por miedo. Y en la mañana siguiente, con la boca reseca, abrí la escritura. Me topé con esto. No sea hallado en ti quien practique adivinación, ni encantador, ni hechicero. Deuteronomio 18:10. Y pensé, bueno, si eso incluye curas que leen el horóscopo, vamos todos juntos. Amén. Testimonio 3. Hasta que la muerte los descomponga. Uno cree que ya ha escuchado todo. Que después del tipo que se acostó con su prima en una boda, o de la señora que metió hostias consagradas en su brasier para curarse la espalda, ya nada puede sorprenderte. Pero siempre llega alguien. Siempre. Ese día era martes. Lo recuerdo porque los martes huelo peor que de costumbre. Me senté en el confesionario sin muchas ganas. A esas alturas ya no me interesaba salvar almas. Solo escucharlas, como quien oye un disco viejo. Sabes que va a crujir, pero igual lo pones. Por costumbre. Entonces entró él, joven, 20 y tantos, ropa limpia, pelo peinado. Nada delataba lo que estaba por decir. Se persignó como buen católico, se hincó y esperó, hasta con humildad, el desgraciado. «Padre, he pecado», dijo como si me dijera que se robó unos chicles. «¿Cuánto hace que no te confiesas, hijo?» «Nunca lo he hecho, pero ya no aguanto, tengo que sacarlo». Y ahí supe que venía algo gordo. Cuando un adulto te dice que nunca se ha confesado, pero ahora ya no aguanta, agárrate, porque mínimo trae sangre en las manos. «Te escucho», tardó, tragó saliva, se rascó las uñas. Y entonces, «Padre, he tenido relaciones con muertos». Silencio. De ese que se oye aunque haya ruido. Yo sentí que el aire me pegó en la nuca, no porque no lo creyera, sino porque lo dijo como si me contara que colecciona estampas. ¿Repite eso? Soy técnico en embalsamado. Trabajo en una funeraria desde los 17. Y, desde los 18, empecé, no a todas, solo algunas, las que se veían tranquilas, como si hablara de un cachorro, como si los cadáveres tuvieran predisposición para tener relaciones. ¿Cuántas veces?, pregunté por puro morbo. Ya no para ayudarlo, solo quería saber hasta dónde podía llegar el ser humano. No sé, 12, 15, mujeres, casi todas jóvenes, sin marcas. Las limpiaba, les ponía perfume, a veces música. Siempre lo hacía antes del maquillaje final, antes de que las vieran los familiares. Tuve que respirar hondo. El pecho me dolía. No por indignación, no nos engañemos, a estas alturas no tengo moral para eso. Me dolía por dentro, como si el alma hubiera intentado vomitar. ¿Y por qué vienes ahora? Porque ayer soñé que una de ellas me hablaba. Me decía que me iba a esperar, que vendría por mí, y me daba miedo, pero también gusto. Padre, siento que me enamoré. Ahí lo supe. No era solo degeneración, era adoración. Este tipo había cruzado el umbral. No quería perdón, quería validación, quería que le dijera: eres un enfermo, sí, pero también un romántico. ¿Alguna vez tuviste novia? Sí, pero no era igual.
Las vivas te piden cosas. Las muertas solo te dejan estar. Hubiera querido golpearlo. Juro por Dios que sentí la sangre subir hasta las orejas. No por lo que hizo, sino por cómo lo justificaba. Por el tono, como si estuviera exponiendo una teoría de arte moderno. ¿Nunca pensaste que lo que hacías era monstruoso? Sí, pero también pensé que era íntimo. Yo no les hacía daño. Ya estaban muertas, y yo les daba cariño. No era abuso, ¿no? O la lógica del depravado. Si no hay queja, no hay crimen. En ese instante pensé en todo lo que hemos deformado, en cómo la compasión se vuelve permisiva, en cómo el amor se convierte en excusa. Me quedé callado. Él también. Luego bajó la cabeza. Hizo la señal de la cruz. Me pidió penitencia. No tengo penitencia para eso, le dije. Solo tengo silencio. ¿Usted cree que Dios me perdonaría? No sé si Dios quiera oírte. Y se fue. Tranquilo, sin dramatismo. No lloró. No se arrastró. Caminó como quien deja un sobre en el buzón. Esa noche fumé como nunca. Pensé en todas las veces que consolé viudas, en cómo acariciaban las manos de sus muertos, y ahora me entero de que esas manos ya no eran vírgenes, que alguien más las había tomado primero. Y entonces abrí la Biblia. No buscaba respuestas, solo ruido. Palabras que taparan las voces que me empezaban a susurrar de noche. Me encontré con esto. El corazón es engañoso más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Y no pude evitar sonreír, una sonrisa amarga, torcida. Yo, hermanos, yo lo conocí, y no me gustó, amén. Testimonio 4. El devoto de las cenizas. Llegó una tarde cualquiera, un hombre de aspecto común, quizá demasiado común, cabello canoso, traje gastado, esa mirada triste que no es más que el reflejo de una vida que ya no tiene esperanza. Me saludó con respeto, bajando la voz, como si confesarse fuera una condena menor que temía compartir. Era viudo, decía ser un buen católico, de esos que nunca faltan a misa, que cumplen con sus deberes y que rezan cada noche el rosario sin falta. No sé si lo que hice es pecado, padre, me dijo apenas se sentó. Pero seguro que es mal visto, y eso me carcome. Ya con eso, supe que lo que venía no sería una confesión cualquiera. Cuando murió mi esposa, comenzó, la voz quebrándose un poco, decidí hacer algo diferente. A la familia les dije que ella quería un entierro tradicional, pero en realidad la cremé en secreto. Hizo una pausa. Pude sentir el peso de sus palabras colgando en el aire, como si él mismo temiera lo que acababa de decir. No soportaba la idea de dejarla en tierra, fría, lejos de mí. Quería seguir cerca, no sé, sentir que seguía aquí conmigo. La verdad es que no podía ni quería juzgarlo. Mi vida se deslizaba hacia el final, y había aprendido que la locura y el dolor suelen vestir ropajes similares. Pero eso no es todo, padre, continuó, como si necesitara liberar una carga más pesada aún. Antes de la cremación, la mantuve en casa durante un mes. Sí, muerta. La perfumé, le hablaba, le leía las oraciones y dormía a su lado. Se encogió de hombros, como si fuera algo tan natural como encender una vela. No podía dejarla ir. Sentía que aún respiraba, que su presencia me daba fuerzas para seguir. En ese momento, no supe si reír, llorar o vomitar por dentro. La imagen de ese hombre compartiendo noches y palabras con un cuerpo sin vida era aterradora y patética a la vez. Pero, ¿quién soy yo para juzgar el modo en que alguien enfrenta la muerte? Eso sí, no podía evitar el sarcasmo que me mantenía cuerdo en estos últimos días. Qué romántico, ¿no? El amor eterno, versión terrorífica. Después la cremé, dijo finalmente, y durante más de un año mezclaba sus cenizas con mi café matutino, una cucharadita en cada taza, para no separarme nunca de ella. Cada sorbo era un recuerdo,
Un poco de ella que seguía conmigo me miró con ojos cansados, buscando alguna señal de comprensión. Sé que suena loco, pero no lo fue para mí. Quise decirle que la locura es tan humana como la fe, pero me limité a asentir. Él era otro de los pecadores que cruzaron mi confesionario, y su confesión, tan macabra como tierna, me recordó que el alma humana es un enigma sin solución. ¿Y la familia? Pregunté con cautela. ¿Nunca supieron la verdad? Number nunca, respondió con firmeza. Para ellos, ella está enterrada en el cementerio, bajo una lápida con su nombre y fecha. Pero yo guardo algo de ella en una caja, junto al azúcar, siempre a mano para endulzar la vida. No sé si eso es amor o locura, padre, pero es lo único que me queda. Me quedé en silencio. Recordé la sentencia bíblica. Polvo eres, y al polvo volverás. Pero entonces agregué con ironía. Y al parecer, algunos prefieren endulzar con eso. Café con amor. Él rió débilmente, una risa sin alegría, como quien sabe que sus demonios no serán perdonados ni olvidados. Y entonces supe que había llegado el momento de cerrar el confesionario por hoy, porque a veces lo que uno escucha supera cualquier juicio divino. Ese día comprendí que la muerte no solo arrebata cuerpos, también puede consumir almas en silenciosas ceremonias privadas, con rituales que nadie verá ni entenderá, y con amores que se vuelven sombras, sorbo a sorbo, hasta convertir la vida en un amargo café de cenizas. No me asusta morir. Lo que realmente aterra es lo que dejamos atrás, esos relatos aberrantes, esas confesiones que solo revelan cuán lejos estamos de la redención. Si el infierno existe, me consuela saber que no iré solo. Quizá allá abajo, en esa oscuridad eterna, al menos no habrá café con cenizas ni fantasmas que susurren recuerdos podridos. Pensé que con las primeras 4 bastaría, que ya con abortos en macetas, lenguas cortadas para ganar fama, caricias frías a cadáveres y café con cenizas conyugales sería suficiente para que ustedes entendieran por qué decidí hablar. Pero número. Al parecer, uno tiene que vaciarse del todo para que los demás escuchen, y ni así garantizo que lo hagan. Así que aquí estoy de nuevo. Moribundo sí, un poco más cerca de Dios, y vaya que espero ir para allá, pero también más liviano, porque cada confesión que suelto es como escupirle en la cara a esta humanidad podrida que aún finge lavarse las manos. Yo no, yo ya me cansé de fingir. Las confesiones que vienen a continuación son distintas. No hay pactos oscuros ni rituales sangrientos. Aquí no hay cultos ni misas negras. Solo hay personas comunes, gente que uno saluda en el mercado, que se sienta junto a ti en misa, que te da la bendición al estornudar, y sin embargo, lo que esconden es más retorcido que cualquier misa negra, porque la perversión íntima es la más silenciosa, la que no grita, pero deja marca, la que ocurre en una cocina, en una regadera, en la cama donde duermen solos. Estas son las confesiones que duelen más, porque no hay monstruos, solo personas, personas normales, y créanme, eso es lo que da verdadero miedo. Entró al confesionario como si no tuviera prisa, como si no esperara nada. Una mujer mayor, arrugada, de esas que ya no llaman la atención de nadie. Padre, no sé si lo que hice sea pecado o solo sea venganza, pero necesito contarlo. Le respondí sin mucho interés. A estas alturas, señora, la diferencia ya ni importa. Usted hable. Se acomodó, respiró hondo. Trabajé más de 30 años como empleada doméstica, siempre en casas grandes de gente rica, gente importante, de esas que sonríen en los periódicos, pero no te miran a los ojos cuando te dan órdenes. Sí, conozco el tipo, le contesté sin ganas. Pues yo oriné en sus ollas. Lo soltó así, sin adornos. Me tomó por sorpresa, lo admito. ¿Cómo dice? Eso. Oriné en sus ollas. No siempre.
solo en las casas donde no me daban los buenos días, donde me trataban como si fuera un mueble. ¿Por qué lo hacía? Porque nadie me miraba, porque después de años de que te ignoren, uno se empieza a pudrir por dentro. Nunca quise enfermarlos ni hacerles daño real, solo devolverles algo, un poco de humildad. Hizo una pausa. Eran solo unas gotas. Lo hacía con cuidado. Un chorrito en el arroz, en el caldo, en los frijoles, a veces en la crema de zanahoria que tanto les gustaba. Me costó no soltar la risa. Y luego la gente se pregunta por qué los ricos siempre están de malas. Pero eso no fue lo peor, padre, dijo bajando la voz. Lo peor fue cuando empecé a poner otra cosa. ¿A qué se refiere? Residuos míos. Lo otro. Está diciendo que... Sí, lo mezclaba en la comida, solo en casas muy específicas, las peores. Me explicó que hubo una familia en particular. Nunca le hablaban, la trataban como si fuera una plaga. Le decían que su olor se quedaba impregnado en la vajilla. La hacían comer en el patio, lejos de ellos. Un día me cansé. Les preparé pastel de carne, con mi firma. Les encantó. Se sirvieron doble. La escuché con atención. No vi remordimiento en sus ojos. ¿Y nunca sospecharon nada? Nunca. Nadie sospecha de los que limpiamos. Nadie cree que uno puede tener rabia guardada. ¿Y cómo se sentía después de hacerlo? Al principio me sentí bien, luego ya no tanto. No me arrepiento, pero tampoco me siento orgullosa. Lo hice porque me cansé de que me trataran como basura. Pero después entendí que eso me convirtió en algo parecido a ellos. Se quedó callada unos segundos, como pensando si debía seguir hablando. A veces pienso que Dios tampoco nos ve a las que estamos abajo, que su mirada solo alcanza hasta los que se sientan en las primeras bancas. No le dije nada, solo la escuché. Después de tantos años, aprendí que el silencio también es respuesta. ¿Lo volvió a hacer después de esa familia? Le pregunté. No, después de ellos dejé de trabajar. Ya no tenía fuerzas. Pero aún cocino para mí, y cuando lo hago siento que esa comida sí tiene alma, porque la preparo sin odio, solo para mí. Se levantó despacio. No esperaba que la perdonara ni que le diera consejo. Solo necesitaba sacarlo. Gracias, padre. No me diga nada. Solo quería que alguien lo supiera. La detuve antes de que se fuera. Le voy a decir algo, señora Ramona. El infierno no está hecho para usted. Está hecho para los que no saludan por la mañana. Ella sonrió, apenas un poco. Esas sonrisas que nacen sin ganas, pero igual aparecen. Cuando salió, me quedé solo, pensando en todo lo que me había dicho. Y me vino a la cabeza un versículo que he escuchado 1000 veces, pero que hoy me sonó diferente. Porque todo lo oculto será manifestado. Lucas 8:17. Sí, claro, pero a veces lo oculto ya se lo comieron hace rato. Buen apetito, señora condesa. El siguiente penitente entró sin decir buenas tardes, sin persignarse, sin saludar. Llevaba el uniforme blanco de enfermero, con una mancha vieja en la pierna que parecía de sopa, o de algo peor. Me bastó un segundo para saber que no venía a rezar. Se sentó y miró al suelo como si lo que iba a decir no le importara. Eso, en mi experiencia, es justo lo que más importa. Padre, dijo sin mirarme, yo no creo que lo mío sea pecado como tal, pero digamos que no lo comento con nadie. ¿Y eso por qué?, le pregunté. Porque la gente es hipócrita. Le reza a Dios para que no los deje sufrir al final, pero si uno se acerca a ese mismo final con una cucharita, se asustan. Ya con eso me llamó la atención. Explíquese, por favor. Soy enfermero, trabajo en un geriátrico. Pacientes terminales en su mayoría. Ancianos solos, abandonados por sus familias, esperando la muerte en una cama con orines y sopa sin sal. Al principio me dolía, luego me dio igual, y después empecé a notar algo. ¿Qué cosa? El momento justo antes de que se mueren. Ese instante en que el cuerpo se resiste, la respiración cambia,
y parece que el alma no quiere irse. Me empezó a obsesionar. Hizo una pausa, no para darme dramatismo, sino como quien revisa un recuerdo ya masticado. Una noche estaba solo en el turno. Una señora dormía muy quieta. Yo sabía que le quedaban horas. Me acerqué, le tapé la nariz con los dedos, solo unos segundos, y vi cómo el cuerpo reaccionó, como si se despertara desde adentro. Movió los párpados, soltó un gemido, y luego se tranquilizó. ¿Se murió? No, esa no, pero otra sí, a la semana. Lo hice con un señor que ya llevaba 2 días sin abrir los ojos. Pensé, ¿y si lo ayudo un poquito? Le tapé la nariz y conté hasta 6. Y ya. Y se sintió culpable. No, ni un poco. Él ya estaba a un paso. Yo solo le empujé la puerta. Lo dijo con una calma que me puso la piel helada. ¿Y por qué lo hizo? ¿Solo por curiosidad? No, padre. Porque quería saber si era cierto eso del alma saliendo del cuerpo. Quería ver si pasaba algo. Pero no vi nada. Solo noté que todos hacen un sonido justo antes de morir, como una última nota que sale sola. Ahí empezó lo peor. Empecé a grabarlos, con el teléfono, solo el audio, nada de cámaras. Quería tener esa última nota, esa respiración, ese suspiro, como quien graba tormentas o ronquidos. No pude evitar fruncir el ceño. ¿Para qué demonios graba eso? Para dormir, padre. Pongo los audífonos en la noche, cierro los ojos y escucho esos últimos sonidos. Me relajan, me recuerdan que todo se acaba, que el cuerpo se rinde. Me quedé callado. A veces el silencio es la única manera de no escupirle a alguien en la cara. ¿Cuántos ha grabado? Pregunté al cabo de un rato. Más de 30. Algunos ni siquiera sabían que estaban muriendo. Solo dejaban de moverse y ya. Otros se resistían. Esos son los mejores audios. Gritos suaves, gemidos, palabras sin terminar. ¿Y todo esto lo hizo solo por placer? Por estudio, digamos. Placer no es la palabra, es como una colección. Se encogió de hombros. Yo no tengo hijos, no tengo pareja, no tengo perro, pero tengo eso, mi colección de últimos momentos. ¿Y nunca pensó que eso lo convierte en, no sé, un psicópata? ¿Y qué me convierte el sistema? Que tengamos abuelos muriendo sin visitas, comiendo puré de sobre y cagando en bolsas. ¿Eso no es psicópata? Yo por lo menos les di algo. Atención. Morbosa si quiere. Pero atención al fin. Me molestó que tuviera razón en algo. ¿Por qué viene a contarme esto ahora?, le pregunté. Porque usted se ve como alguien que ya no se espanta fácil. Y porque, no sé, pensé que algún día alguien tenía que saberlo. ¿Quiere arrepentirse? No, quiero dejar constancia. ¿Y no tiene miedo de morirse? No, tengo miedo de que alguien más grabe mi último respiro y lo use para dormirse. Se levantó, acomodó su uniforme sin apuro. ¿Usted cree que Dios me escucha cuando rezo con eso de fondo?, me preguntó antes de salir. Lo miré sin decir nada. ¿Qué se le responde a alguien así? Y cuando se fue, me quedé pensando en cuántos como él hay ahí afuera. Gente común, gente con uniforme, que ve morir a otros y siente curiosidad, que en lugar de llorar, graba, que en lugar de rezar, colecciona sus últimos alientos como si fueran canciones viejas. Y entonces recordé ese versículo de Ezequiel: no te deleites en la muerte de nadie. Ezequiel 18:32. Pero hay quien la colecciona como canción de cuna. El siguiente tipo entró distinto, ni nervioso, ni arrepentido, ni buscando perdón, más bien como quien viene a contar algo que nadie le ha querido escuchar. Un hombre solo, sin edad clara, pelo revuelto, camisa abotonada hasta arriba, ojos hundidos, olía a encierro, a departamento chico con poca ventilación, de esos que huelen a humedad y sopa instantánea. Se sentó y me saludó como si ya me conociera. Padre, necesito decirle algo que no he dicho en voz alta nunca. Para eso es esto, le respondí.
aunque a veces pienso que sería mejor que muchos no lo hicieran. Yo no sé si lo mío es pecado, ni siquiera sé si entra en lo espiritual, pero usted juzgará. Ya con eso sabía que la cosa venía torcida. Cuando arrancan con ese tipo de frases, lo que sigue rara vez entra en los 10 mandamientos sin necesidad de torcerlos. Hace un par de años, un día normal como cualquiera, salí de bañarme y noté una mancha en la pared, en el azulejo, justo donde siempre hay humedad. Hasta ahí todo normal. Me esperaba una queja por filtraciones o moho, pero el giro vino rápido. La forma de la mancha parecía una figura. No una figura exacta, No un Cristo, no una virgen, no una silueta clásica. Solo alguien, parado, mirando, con cabeza, hombros y algo que parecía capa, o bata, o túnica. Y ahí empezó el delirio, pensé. Al principio lo ignoré, dijo. Pensé que era coincidencia. Pero al pasar los días no desaparecía. Y un día, no sé por qué, le hablé. Así, como estoy hablándole a usted. Le dije, ¿eres alguien? Yo no dije nada, solo lo dejé continuar. Y aunque no escuché respuesta, sentí algo. Una sensación como de entendimiento. Como si me dijera que sí. Desde ahí empecé a hablarle más seguido. ¿A la mancha? Pregunté para estar seguro. Sí, a la figura. Empecé a contarle mis cosas. Cosas tontas al principio, cómo había estado el día, cómo me sentía. Luego cosas más íntimas, decisiones, dudas, confesiones, como si fuera un amigo, un guía. Y le respondía, nunca con voz, pero sí. Yo hacía una pregunta y después me llegaba la certeza. A veces veía que el vapor dibujaba algo distinto. Como un cambio en la forma, un gesto, algo que me hacía sentir que me respondía. Se rascó la nuca, incómodo. Sé cómo suena, por eso estoy aquí. No tengo con quién hablarlo. La gente cree que estoy loco. ¿Y usted cree que no lo está? Pregunté sin rodeos. No lo sé, pero me ha ayudado. Desde que le hablo me siento más tranquilo. Tomo decisiones con más claridad, me cuida, me orienta. ¿Me está diciendo que su conciencia tomó forma en la humedad de su baño y se volvió su director espiritual? No exactamente. No creo que sea solo mi conciencia. Creo que es algo más, algo que se apareció ahí por una razón. ¿Y qué clase de decisiones le ha ayudado a tomar? Desde cambiarme de trabajo hasta vender un coche. También cosas más personales. Cuando tuve un problema con mi hermana, fui y le hablé. Le conté todo. Me quedé ahí, en toalla, hablando con la mancha. Al otro día, supe qué hacer. ¿Y nunca pensó en limpiar la pared? ¿En borrar esa figura? Sí, una vez lo intenté, le pasé un trapo húmedo. Pero no se borró. Al contrario, apareció más clara, como si se afianzara. Me asusté un poco, pero después me tranquilizó. Tomé aire. Ya he escuchado de todo. Gente que habla con animales, con muñecos, con retratos viejos. Pero este hablaba con una mancha de humedad. ¿Y viene a confesarse de qué exactamente? Le pregunté. De haberme alejado de Dios, quizá. De haber puesto mi fe en otra cosa. En algo sin nombre. Pero no lo hice con maldad, solo me sentí escuchado por primera vez en años. ¿Y reza? ¿Lee la Biblia? ¿Comulga? No, padre, ya no. Solo hablo con ella, con la figura. A veces me siento frente a ella por horas, en silencio, solo esperando algo, una señal. ¿Y si un día desaparece? ¿Si esa humedad se seca? No sé, no quiero pensarlo. No me imagino sin ella. Se quedó en silencio. Yo también. Había algo profundamente triste en todo eso. No por la figura en la pared, sino por el hecho de que esa mancha era lo más cercano que este hombre tenía a una relación humana. Se levantó sin pedirme consejo. Gracias por escucharme. Sé que suena raro, pero necesitaba contarlo. Le dije lo único que podía decirle sin mentirle ni escupirle la fe. Solo recuerde que las figuras en la pared no siempre están ahí para salvarnos. A veces solo son humedad y soledad.
Salió del confesionario y yo me quedé mirando las vetas de madera frente a mí. En una esquina había una manchita. Por un segundo, me pareció ver una forma, y recordé lo que dice el libro del Éxodo. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Éxodo 24. Salvo que sea en el azulejo. Y te diga cosas. Debo admitir que me ha tocado escuchar de todo. Gente que robó, mató, engañó, y aún así viene aquí con cara de arrepentimiento mal ensayado. Pero este hombre no. No fingía culpa. No traía rostro de perdón. Traía orgullo. Orgullo viejo, arrugado, como los trajes guardados por años. Se sentó, suspiró fuerte y dijo: Padre, lo mío no es reciente. Viene de atrás, de muy atrás, desde que era niño, creo. ¿Qué edad tiene ahora?, le pregunté. 64. Y sigo igual. Ya con eso me interesó. No por la confesión, sino por el descaro. Esa tranquilidad con la que te dicen sigo igual, como si fuera una victoria. ¿Y qué hizo? Robé, pero no por necesidad. Lo hice porque me dio gusto. Le hice una seña para que siguiera. Cuando era monaguillo, me encargaban las canastas de limosnas. Eran tiempos distintos. Las iglesias no tenían cámaras ni sobres con etiquetas. Era efectivo, billetes doblados y monedas. Dinero que olía a manos santas, a culpa y a rutina. Se acomodó el saco, como si contara algo digno de ceremonia. Un día tomé una parte. No toda. Solo lo suficiente para que no se notara. Y lo hice sin temblar, sin nervios. Al contrario, me sentí bien. ¿Y qué pasó? Ese día, al contar el dinero, faltaban más de 1,000 pesos. Alguien vio al vagabundo que solía sentarse afuera, ese que a veces entraba a pedir pan. Dijeron que lo vieron cerca de la sacristía, que era sospechoso. ¿Y usted dijo algo? Nada. Me quedé callado. Lo sacaron a empujones. Nunca volvió. Se frotó las manos, no por frío, sino por costumbre. Desde ese día, descubrí algo. Hay una sensación rara cuando haces algo turbio y otro paga por ello. No solo por salir limpio, sino porque te vuelves invisible, intocable. ¿Y lo siguió haciendo? Sí. A lo largo de los años, muchas veces. ¿Cómo qué cosas? Me lo dijo sin pudor, como quien cuenta anécdotas de juventud. Un día, ya adulto, trabajaba en un almacén. Había un compañero nuevo, nervioso, inseguro. Yo robaba pequeñas cosas del inventario, herramientas, cajas de tornillos, algunas refacciones caras. Cuando vino la auditoría, nadie pensó en mí. Señalaron al nuevo. No supo defenderse. Lo despidieron. ¿Se sintió culpable? Nada. Me fui a cenar esa noche con lo que me ahorré. Brindé por su despido. ¿Y nunca lo detuvieron? ¿Nunca nadie sospechó? Una vez, en un supermercado, hice que un guardia creyera que una señora se había robado algo. Yo mismo se lo metí en la bolsa cuando se distrajo. Luego avisé. La detuvieron, la humillaron. Yo pasé por detrás y salí con lo mío. Eso no es solo robo, eso es crueldad. Puede ser, pero no maté a nadie, no golpeé, solo torcí la balanza. ¿Y por qué viene ahora a contarlo? Porque últimamente he soñado con ese vagabundo. Me mira desde la puerta de la iglesia, con la cara sucia y las manos vacías. No me habla, solo me mira, como si me esperara. Me quedé en silencio. A veces los fantasmas no necesitan palabras, solo presencia. ¿Y qué siente cuando lo sueña? Nada, pero despierto con un mal sabor de boca, como si algo se hubiera podrido ahí dentro. ¿Y espera que lo absuelva? No, no vine por eso. Solo quería decirlo, saber si usted también ha visto ese tipo de gente. Los que hacen cosas malas y parecen hechos de agua bendita. Los he visto, le dije. ¿Y qué hacen ellos? Lo mismo que usted. Guardan silencio. Nos quedamos un rato callados. Él no tenía lágrimas, ni temblores, solo ese gesto resignado de quien se sabe más allá de toda condena. ¿Y cree que Dios lo perdonaría si se arrepintiera? Pregunté. No lo sé, pero creo que no quiero,
porque si me arrepiento, dejo de ser quien soy. ¿Y quién es usted? Alguien que aprendió que el mal hecho con elegancia pasa desapercibido. Me acomodé la sotana, encendí el ventilador viejo detrás del confesionario y le dije, ¿sabe qué es lo peor? Que no es especial. Hay muchos como usted, de cuello blanco, con hijos en colegios caros. Sonríen, dan limosna, pero disfrutan ver caer a otros por sus pecados. Pecados que ellos mismos les plantaron. Sonrió por primera vez. Eso pensé. Por eso vine, para confirmarlo. Se levantó. No pidió penitencia. No rezó. Se marchó como había llegado, en silencio y satisfecho. Y yo, al quedarme solo, pensé en ese pobre hombre al que culparon cuando todo lo que quería era comer pan viejo. Me vino a la mente el versículo: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Mateo 19:24. Dios lo vio, yo también, pero nadie miró hacia él.